pues voy a hacer una breve presentación para los que no me conocen, sepan un poco de mi vida profesional. Bueno, pues mi nombre es Roberto Valenzuela Lozano, soy orgullosamente contador público, abogado por convicción después de ser contador, especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, de la misma institución de la cual soy egresado en la licenciatura en Contaduría. Derecho lo estudié en la Universidad del Valle de México. Tengo una maestría en Derecho Corporativo por la Universidad de Humanitas y cuento con una serie de diplomados vinculados con cuestiones eminentemente fiscales y de corte corporativo. Mi experiencia, pues, ya sobrepasa los 20 años, en donde he tenido la oportunidad de mezclar las actividades de las dos carreras que tengo. Siempre me he desempeñado en el área fiscal y, por supuesto, en los últimos años en el tema corporativo. Dualidad que, a mi juicio, en la actualidad, en la dinámica actual de las empresas, de los contribuyentes, se tornó indispensable. Ahora digo que aquel que no maneje cuestiones corporativas y las sepa vincular con los temas fiscales está perdiendo competitividad. Todo tiene su origen en los contratos, en las asambleas, en acuerdos, en la forma en que constituyas la sociedad, en la posibilidad de modificar las sociedades para otorgarle dos ventajas que yo creo que son indispensables a los empresarios. ¿Cuál es la primera? La protección patrimonial, y la segunda, desde luego, otorgarle seguridad y ventajas fiscales. Pues bien, este es brevemente el currículum de un servidor. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que les surja derivado de la presentación, y si no es de la presentación, pues bueno, también a sus órdenes. Y bien, ahora sí, entrando al tema, las sociedades por acciones simplificadas son una figura relativamente nueva en nuestro derecho, en cuanto a lo novedoso que implica que una sociedad de carácter mercantil pueda constituirse por un solo socio. No obstante que este tipo de sociedades también admite más de un solo socio. Lo primero que debemos saber es que nuestro marco jurídico mexicano no es la primera sociedad que permite constituirse con un solo socio. Ya antes, previo a estas sociedades por acciones simplificadas, por lo menos existen dos figuras jurídicas, dos tipos sociales que permiten tal cuestión. La primera es los fondos de inversión, regulada por Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y la segunda son las instituciones de asistencia privada. También pueden constituirse con un solo socio. Evidentemente, estas últimas instituciones no tienen nada que ver con temas mercantiles. Su objeto no es obtener un lucro, no es crear un lucro, pero bueno, como antecedente, no son las primeras estas sociedades por acciones simplificadas. En el mundo tienen, pues, por lo menos 40 años que se crean las primeras sociedades con un solo socio. Y como siempre, en nuestras cuestiones societarias en México, pues va rezagado por lo menos 40 años en relación a Europa, donde particularmente iniciaron este tipo de sociedades, como lo vamos a ver más adelante al narrar los antecedentes. Ahora lo estoy haciendo nada más a manera de introducción. Bueno, a mí casi en todos los cursos donde tengo posibilidad de participar, me gusta presentar el cuadro que están ustedes viendo, el que se está proyectando, porque creo que en forma común les es aplicable, pues, a todas las materias o a todos los cursos en donde, reitero, tengo posibilidad de participar, porque lo que pretendo reflejar con este esquema es cómo todas las leyes tienen un común denominador, ser modificado para un fin común. Y se los voy a ilustrar ahorita que analicemos
cada uno de los componentes de este cuadro. Las últimas reformas, sobre todo en el sexenio anterior, que se dieron de forma continua y en un intervalo de tiempo muy corto entre una reforma y otra, básicamente ustedes recordarán que se dieron 3 grandes reformas, que fue la reforma fiscal, la última, la de 2014, que digamos, si no cambió de fondo las disposiciones, sí cambió en cuanto al tema digital, en donde surge en 2014 la obligación de llevar la contabilidad en medios digitales, enviar la contabilidad por medio de la página web del Servicio de Administración Tributaria, las revisiones electrónicas, el buzón electrónico, entre otras disposiciones, pero básicamente resaltan estos por las cuestiones digitales. A la par se dieron otras reformas, particularmente la financiera, que también tiene como propósito el manejo de los medios digitales. En estas leyes financieras se hace mucho énfasis, para no citar cada uno de los ejemplos que tengo aquí, porque abarcaríamos más de una hora que les robaría de su exposición, entonces lo voy a hacer de manera genérica. En leyes financieras, el propósito es que también ya con estas medidas tecnológicas y los avances que implica ello, pues se tenga la facultad por parte de las instituciones de crédito de identificar de manera integral a los beneficiarios de las cuentas. Y por beneficiarios debemos entender a los socios que integran las personas morales. Si ustedes seguramente lo han constatado, para aperturar una cuenta nos piden una serie de datos, ya sea como persona física o como persona moral. Se envía los estatutos o en su caso las modificaciones que se hagan mediante asamblea para que el dictamen que realice el banco a través de su jurídico pues arroje convicción en relación a que la empresa es existente, que se cree aparentemente con fines lícitos, hay algunas por supuesto no lo son, y su consecuencia sería la nulidad de esas sociedades. Pero el objetivo es identificar plenamente, y reitero, mediante la tecnología. Ahora ya hace 2 semanas el SAT autorizó al Santander a que ellos también participen de la emisión de la firma electrónica. Ellos ya podrán hacerlo. Entonces, hay una interconexión entre instituciones de gobierno y las instituciones privadas, de tal forma que el camino sea identificar plenamente a las personas que en este caso, como contribuyentes, en el caso del SAT, o como contribuyentes que requieren aperturar una cuenta, pues obviamente desde los 2 flancos se tengan debidamente identificados a los socios. Recuerden que en materia fiscal, me voy a regresar un poquito, es obligación, de acuerdo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, inscribir a los socios o accionistas, tanto a los nacionales como a los extranjeros, de tal forma que también existe una obligación de presentar una declaración anual que establece el mismo 27 del Código en relación a los socios de nacionalidad extranjera. Y esta declaración se tiene que presentar a más tardar también el 31 de marzo. Es decir, no solo se identifica a los socios nacionales, sino también a los extranjeros. Los tratados y convenios internacionales también implican la identificación de las personas beneficiarias de los socios. Es importante acudir a la acción 5 y 6 del BEPS para que lo analicemos en conjunto. ¿Cómo se pretende identificar todas las operaciones que se hagan al amparo de un tratado, un convenio, y que repercutan desde luego en otro estado, con la plena identificación de los socios? En otro ámbito que también ya los medios digitales, y ahorita les voy a poner el ejemplo más reciente, implican o conllevan a la identificación plena de los socios. ¿Cuáles son estas medidas? Pues, ley antilavado, Código Penal, que se pretende incluso ya mediante la integración de la
responsabilidad o conducta típica, responsabilidad penal de las personas jurídicas, contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. También a través del tema de actividades vulnerables derivados de la ley antilavado, para decirlo en el nombre corto y común. Todas esas operaciones, si ustedes checan, evidentemente también se tienen que presentar avisos. Estos avisos, ¿cómo se presentan? A través de medios digitales, y eso conlleva, pues por supuesto, identificar de manera plena a quiénes son los sujetos que realizan este tipo de operaciones. Entonces, el común denominador de las últimas reformas, como les había dicho, que fue la fiscal, la financiera y la mercantil del 13 de junio de 2014, tienen como propósito esa identificación digital. Para cerrar este tema y en relativo a esta lámina, les comenté que les iba a poner el ejemplo más reciente de cómo se pretende identificar a los socios, al beneficiario final en una sociedad. Recordemos que el año pasado, en junio, para ser precisos, se modifican los artículos 73 y 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para establecer una obligación para el caso de que exista una transmisión de partes sociales o acciones. Esos numerales que cité regulan en primera instancia a la sociedad responsable limitada y en segundo a la sociedad anónima. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de modificar estos artículos? Repito, 73 y 128. Que se presente un aviso en el sistema de publicaciones mercantiles que regula la Secretaría de Economía para cuando haya una transmisión de acciones y que se publique en este sistema digital, de tal manera que eso obedece al cumplimiento de un compromiso que México adquirió con el Gafi en materia de lavado de dinero, justamente con el propósito de que por todas las operaciones que se realicen se tenga plenamente identificado quién es el titular de las acciones o de las partes sociales, según sea el caso y según se trate de la sociedad que se ve inmersa en este tipo de operaciones. Ya será tema de otro curso, la cuestión de ver cómo se presentan los avisos, cuánto tiempo tienes para presentarlos, si repercuten en materia fiscal, si están vinculados o no, que por supuesto tienen vínculo, y a eso es a lo que me refería en un inicio como denominador común de todas estas modificaciones que repercuten en la identificación plena de los socios o accionistas. Entonces, esta es la primera lámina que, reitero, siempre hago como una introducción general en los cursos de los cuales participo. Ya entrando en materia, la primera pregunta que nos formulamos, o que más bien nos plantean las personas que se acercan a nosotros para que les brindemos una asesoría, y esa es la pregunta natural. Cuando no tienen claro que deben constituir una sociedad, contador, abogado, dígame cómo me conviene llevar a cabo mi actividad como comerciante, como prestador de servicios, etcétera, como persona física o como persona moral. Y bueno, pues evidentemente la respuesta tendrá que ver con la cuestión patrimonial. Lo tenemos que ver desde ese punto de vista, porque la responsabilidad, desde luego, pues es un tema totalmente distinto, aparentemente, como hacerlo como persona física en relación o en comparación que la calidad de persona moral. Y para eso, desde luego, se requiere el estudio de la naturaleza jurídica de cada sociedad. Cada una de ellas tiene un alcance distinto en cuanto a la responsabilidad. Por costumbre, en México, la sociedad por excelencia que se crea es la sociedad anónima. Yo en estos tiempos no estoy seguro si sea la mejor opción. Yo soy muy analítico de estos temas societarios y creo que existen mejores posibilidades de acuerdo o de cara a esta responsabilidad que les comento. Pero bueno, reitero, para estar en actitud de dar respuesta a esta interrogante que nos plantean de manera común, ¿cómo desarrollo mis negocios? Pues evidentemente partimos de la idea de que quien nos plantea esa duda, esa inquietud, pues tiene un interés
en cuidar su patrimonio como todos lo tenemos. ¿Cuáles son las diferencias? Esencialmente, porque existen muchas, yo en esta lámina solo plasmé las que considero que son pues, más comunes. Los inconvenientes de hacerlo de manera individual, pues es que la responsabilidad, tanto en el ámbito civil, mercantil, penal y fiscal, es ilimitada. Es decir, responde por las obligaciones que contraiga en su calidad de comerciante o prestador de servicios con la totalidad de su patrimonio. De ahí, reitero, lo importante es el que manejemos la cuestión de la protección patrimonial. Por eso es súper importante, y más a partir de este ejercicio, las facultades de comprobación se van a endurecer. Esto es muy fácil advertirlo en virtud de que la Ley de Ingresos de la Federación, que entró en vigor el pasado 1 de enero, pues contempla un importante incremento en la recaudación de impuestos, particularmente impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado. Sin embargo, no hay incremento de tasas, lo cual evidentemente lo que implica es un exceso en las facultades de comprobación. Entonces, por eso es importante que nosotros como asesores de negocios, de empresarios, le hagamos ver esta parte a nuestros clientes porque resulta de vital importancia la protección patrimonial. Ahí tenemos muchas figuras que pueden coadyuvar a este objetivo. Usufructo, fideicomiso, el caso del matrimonio también es, por supuesto, es un tema oportuno para hacer planeación fiscal. En el matrimonio, capitulaciones matrimoniales. Entonces, hay una serie, las donaciones, por supuesto, hay una serie de figuras jurídicas que nos permiten manejar con libertad el cuidado patrimonial para conseguir el objetivo de nuestros clientes. Que nuestro cliente se dedique a lo que sabe, es hacer negocios. Nosotros, por nuestra parte, vamos a proteger su patrimonio. Entonces, esa sería una principal diferencia en relación, recuerden, estamos haciendo esta comparación comerciante, persona física versus hacerlo a través de una sociedad. Como persona física, pues desde luego haces frente a todos los gastos, inversiones de manera individual. En el caso de las sociedades, en las sociedades, hasta antes de la aparición de las sociedades por acciones simplificadas, pues el gasto era compartido. Esto cambia con este tipo de sociedades unipersonales. Puede traer un beneficio en cuanto al pago de impuestos en virtud de que, como bien sabemos, todos los presentes, las personas físicas pagan sus impuestos con base en una tarifa progresiva, en tanto que para las personas morales aparentemente pudiera resultar más barato, y reitero, aparentemente, porque la tasa es fija, es decir, 30% para todos, con independencia del nivel de ingresos que obtenga una persona moral, con las excepciones que marca la ley, desde luego, ¿no? Porque hay algunas, como las sociedades cooperativas, que no necesariamente pagan este 30%. Y voy a tratar de aclarar por qué me refiero que aparentemente el 30%. En el caso de que una persona moral no lleve de forma adecuada el control de las utilidades financieras obtenidas, que eso es bien común, y que distribuyan dividendos y que tengan una CUFIN mal integrada, no la hicieron de forma adecuada, y que derivado de ello o de cualquier otra hipótesis que establece el 140 de la ley del impuesto sobre la renta se lleguen a configurar dividendos fictos. Recordemos que la mecánica para el pago del impuesto sobre la renta derivado de esta configuración, pues nos lleva a que piramidemos la base, y una vez piramidada esta base, le apliquemos el 30%, lo cual evidentemente pues ya nos encareció este 30%. Pero si a eso le sumamos que en el caso de dividendos, no obstante que sean dividendos fictos, tenemos que hacerle una retención adicional del 10%, resulta que nuestro impuesto, que como personas físicas, como beneficiarios, como accionistas, pues se nos va al 50%, ya excedió al 35% en el caso de las personas físicas, que es la tasa máxima. Entonces, son cuestiones que hay que evaluar siempre. Desde luego,
yo parto siempre de la idea que tenemos de que nosotros como profesionales hacemos bien nuestro trabajo. Siempre el contador es el culpable desde la óptica del comerciante. Es que yo le di todo, yo le entregaba la información y él se encargaba de los demás. Hay que ser muy cuidadosos. Yo recomiendo que todo se envíe por escrito, porque los clientes de repente tienen una óptica distinta. Entonces, digamos, esencialmente, esta lámina refleja esas diferencias comunes entre hacerlo, desarrollar tu actividad como persona física o como persona moral. Reitero, no quiero decir que sean las únicas, pero a mi juicio son las más comunes. ¿Qué es una sociedad? ¿Qué es una sociedad? Porque en el temario hablamos de el análisis de la sociedad por acciones simplificadas como un contrato. Y una sociedad es una comunidad de personas. Esas personas, hablando por supuesto de una sociedad mercantil y una sociedad civil, ¿no? Esas personas tienen un fin común. Por eso en la doctrina jurídica se les denomina a los contratos asociativos como contratos de finalidad común. ¿Cuál sería la finalidad común? Obtener una ganancia, obtener un lucro, según sea la naturaleza jurídica de la sociedad de la cual estemos hablando. Hay una diferencia esencial entre sociedades civiles y sociedades mercantiles, y bueno, hay otro tipo de sociedades, como las sociedades de corte social, que también tienen sus diferencias. Estas diferencias son reconocidas incluso por el ordenamiento jurídico fiscal. No vamos a hablar en detalle porque nos lleva mucho tiempo, pero nada más a manera de ejemplo, les cito. La ley tributaria, llámese impuesto sobre la renta, le da un tratamiento, le otorga un tratamiento distinto a las sociedades cooperativas a través de un estímulo, a las sociedades civiles en el artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta en relación al momento de acumulación de sus ingresos, como comparándola con una sociedad mercantil, con alguna otra sociedad mercantil fuera de la cooperativa, tiene un tratamiento fiscal distinto. ¿Por qué? Porque las leyes fiscales también reconocen la naturaleza jurídica de las sociedades. Es por eso que es importante estudiar estas desde su naturaleza. No es gratis, reitero, que las leyes tributarias reconozcan o le den tratamientos distintos a algunos tipos de sociedades. Entonces, ¿qué es una sociedad? Pues es un contrato en virtud de cual dos o más personas con un fin en común deciden organizarse para obtener beneficios. Eso es la definición de sociedad. Ya complementando lo que es una sociedad mercantil, diríamos nada más que el fin, el beneficio, el fin que desean alcanzar estas personas es preponderantemente económico a través de la especulación comercial. De hecho, no hay una definición de sociedad mercantil en las leyes de esta naturaleza. Sí tenemos una definición de lo que es una sociedad de naturaleza civil, pero no mercantil. ¿Por qué estoy proyectando esta lámina? Porque quiero reflejar que la sociedad como tal implica por lo menos el consentimiento de más de dos personas. Ese es por definición. ¿Qué pasa en las sociedades por acciones simplificadas? Que si bien es cierto, se pueden conformar con dos o más socios,